Letrero es el programa literario de Canal 22, una emisión de la cual el televidente saldrá con una retahíla de extraordinarias recomendaciones literarias. Libros torales, como este, La ley de Lavoisier, de Nicolás Alvarado, autor al que acaso conozcan, y que es una recopilación de ensayos pergeñados por el autor a lo largo de 10 años, que tiene la particularidad de estar comentado por un personaje de ficción. Un heterónimo del autor se asume en editor crítico del libro y libra una batalla literaria campal con el autor. ¡Qué originalidad, caray! Así sería de no haber sido plagiada la idea de un oficio del siglo XX, de Guillermo Cabrera Infante, que es un libro que recopila las críticas cinematográficas de Cabrera Infante y las somete al tamiz crítico de su heterónimo, G. Caín, el que usaba para firmarlas. O sea que este libro, La ley de Lavoisier, es en alguna medida un plagio, por lo que me disculpo. Bueno, me queda el consuelo de que, como veremos a lo largo de esta emisión del Letrero, no quedo en mala compañía. Comencemos. Si en efecto ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, en esta emisión del Letrero tendremos 1000, pues hemos robado las mejores historias literarias a los más finos ladrones de la literatura. Así lo hizo, por ejemplo, nuestra jefa de información Tania Huntington, quien nos cuenta cómo Prometeo robó el fuego para los humanos. Diego Rabasa nos entregará una diatriba contra la originalidad, es decir, una defensa del plagio. José Ramón Ruiz Sánchez se sumará a los bandidos de Río Frío, y con ellos también militará Galia Eibenschutz en nuestra pieza final. Juan Carlos Colombo en nuestro texto gestual devendrá Arsenio Lupín, caballero ladrón. Y hemos decidido robarles un poquito de tiempo al escritor Jorge Volpi, al dramaturgo Ernesto Anaya y al rockero Armando Vega Gil, quien nos recomendará un libro para que platiquen con nosotros esta noche. Esto es Letrero, y de verdad es un robo. Bienvenidos. Bueno. Joserra soy yo. ¿Qué? ¿Quién yo? Soy Diego, Joserra. ¿Qué hora es? Escucha, no importa, Joserra. ¿Cómo? Tuve una ¿qué te pesadilla. pasa? ¿Cómo no importa? No. Tuve una pesadilla. Soñé que estábamos en un laberinto. Habla un tarado a esta hora y adivina. No, Joserra, escúchame, es importante. Joserra, escucha. Tania, soy Diego. No, es importante. Escúchame tantito, por favor. Tuve un sueño y tengo la sensación de que va a ser premonitorio. Estábamos Joserra y yo encerrados en un laberinto que parecía ser la mente de Borges y... No, ya sé lo de tu reportaje, pero rápido. Bueno, ok. Tu reportaje, Prometeo. Pero me llamas después. Ok, Prometeo y me llamas. Listo. Existe un consenso moral generalizado en la mitología global digno de Jung. El fuego es algo tan útil, pero a la vez tan peligroso, que hubo que robarlo. Generalmente los dueños originales eran los dioses, a quienes, por cierto, no conviene robar, porque sus castigos suelen ser tan infalibles como eternos. Según los griegos, el precio que pagó Prometeo por el elemento inflamable que nos aparta de los demás animales fue particularmente alto. Según los 11 fragmentos de una obra de teatro atribuida a Esquilo, Prometeo encadenado, rescatados por autores posteriores, este titán amigable a los seres humanos nos hizo el favor de traernos el fuego e impedir que nos fulminaran como especie. A cambio, fue encadenado por Zeus a una roca cerca de Esquitia, en donde,
Pero bueno, mejor cito a Franz Kafka, porque obviamente lo cuenta mejor que yo. De Prometeo nos hablan 4 leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos. Y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esta historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco. La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable. Aparte de subrayar lo curioso que me parece que los griegos hayan de alguna manera sabido, desde 5 siglos antes de Cristo, que el hígado es en efecto un órgano capaz de regenerarse solo, aunque no de un día para otro, solo quisiera agregarle una reflexión más al cuento de Kafka. Volviendo a Esquilo, él nos cuenta que Prometeo nos concedió no solo el fuego, sino también las ciegas esperanzas. Por lo tanto, nos iluminó la oscuridad del mundo, pero a la vez nos hizo taparnos los ojos ante cualquier verdad brutal. Vaya paradoja. Pero a fin de cuentas, ¿qué sería de nosotros los humanos y de nuestra literatura sin ese botín de fuego y de esperanza? ¡Joserra! ¿Me oyes? Diego, ¿Dónde estamos, es el cerebro de Borges. ¿Y qué es esto que está en el suelo? Es el hilo negro. ¿Y para qué sirve? Todo escritor tiene dentro de su cabeza el hilo negro. Si lo sigues, puedes llegar a lugares interesantes. ¿En serio? En esta vuelta encontré algo performance interesante. ¿Qué dices? Está Galia Ivanschutz aquí. Déjame asomarme a ver qué está haciendo Galia. Soy Galia Ivanschutz, soy artista visual y bailarina y utilizo el performance como para poder juntar estos dos medios. También hago video y hago animación. Me invitaron a este programa para hacer una reinterpretación de un fragmento de la novela Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Yo decidí hacer una interpretación por medio de una secuencia de imágenes, en donde narro las dos acciones principales que suceden en este fragmento. El fondo lo voy a dibujar y voy a hacer una animación muy sencilla, muy básica, de los paisajes en donde suceden las dos acciones. Los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban, los malos poetas deforman lo que toman, y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o cuando menos algo diferente.
No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. ¿Cómo dices? Es un fragmento del Laberinto, el poema de Borges. Qué irónico, ¿no? Bueno, cuando menos tú tienes que leer, no te quejes. La originalidad de Borges, se dice, es inagotable. ¡Ey, Joserra! Creo que el hilo negro funcionó. Ten cuidado. Muchas veces la originalidad solo oculta el lugar común. Tienes razón, es una pista falsa. ¿Qué has encontrado? Es una entrevista con Jorge Volpi. Bueno, no está nada mal. Roma no se hizo en un día. Jorge, tú eres algo raro en nuestra generación. Eres un escritor, sí, y escritores hay muchos en nuestra generación, pero eres alguien que también tiene la intención de cumplir una cierta función pública, no solo por haber trabajado en el servicio exterior y en la administración pública, sino por la función que desempeñas a la luz de tus conferencias, de tus artículos periodísticos, de ciertos libros ensayísticos en los que reflexionas sobre México. ¿Por qué te interesó ser no solo un escritor, sino también un intelectual con vida pública? No sé, yo creo que mi despertar intelectual estuvo marcado por las figuras de Fuentes o de Vargas Llosa, y a partir de ahí siempre me interesó combinar la parte de la literatura estrictamente con la vida intelectual y la relación sobre todo de los intelectuales con el poder. Entonces, yo creo que esa combinación fue la que me llevó finalmente a estudiar Derecho, que es algo que ya es extemporáneo en nuestra generación. Pero que es lo que hacían antes los escritores. Exactamente lo que se hacía antes. Entonces yo seguí el camino anterior. ¿Nunca quisiste ser abogado? Nunca quise ser abogado. Pero bueno, esa formación de Derecho finalmente se refleja en esta obsesión por el poder como tema, que está presente en la mayor parte de mis libros de ficción, que puede ser poder político o simplemente el poder en las relaciones personales, y que está muy presente, mucho más por supuesto, en mis ensayos políticos. Dos dedicados a México, uno dedicado a América Latina, que lo tienen como centro. ¿Cómo incide un escritor en la vida pública? Bueno, esto ha cambiado muchísimo, y a esto pues, le he dedicado varios ensayos y buena parte de estos libros de los que estamos hablando. Yo creo que incidieron de una manera muy distinta hasta hace 10, 15 años de lo que pasa actualmente. Durante toda la época del priismo en México había esa relación extrañísima entre los intelectuales y el poder, que era de fascinación y repulsión mutuas, recíprocas. Entonces, los intelectuales odiaban al poder priista, pero al mismo tiempo se acercaban fascinados a él. Arreola y Rulfo son casos emblemáticos, digamos. Exactamente, y a la vez el poder despreciaba a estos intelectuales, pero también les temía y necesitaba encontrar maneras de tenerlos más o menos contentos para que no fueran tan críticos como hubiera podido esperarse. Más bien Paz y Fuentes en estos casos, ¿no? Exactamente, que fueron miembros del servicio exterior, diplomáticos mexicanos, y desde luego con problemas frente a esa decisión, como yo creo que a la larga ocurre en todos los casos, incluido el mío. Esto creo que ha cambiado drásticamente desde la llegada, digamos, de la democracia en el año 2000. El PAN es un partido con una relación con los intelectuales muy distinta de la que tenía el PRI en principio. Más bien se han olvidado en general de ellos. El dominio de la opinión sobre asuntos de interés público que tenían los escritores anteriormente se diversifica e incluso se profesionaliza. Con ello, se supone que ganamos en profesionalismo en cuanto a la opinión sobre temas de interés público, pero perdimos el género literario que también era esas opiniones de Paz o de Fuentes o de Monsiváis sobre la actualidad política. Entonces, ¿qué tanto se influye ahora? Cada vez menos. Y tampoco me parece del todo mal. Cada escritor tiene ahora la absoluta libertad para decidir si a lo único que quiere dedicarse es a escribir libros y a intentar con ellos ganarse la vida. No, eso fue Sergio Pitol toda la vida, por ejemplo. Exactamente. O Jorge Ibargüengoitia en gran medida. Pero también hay que decir que me parece que no deja de ser un poco una consecuencia de el
llamado fin de las ideologías, la crisis de la izquierda posterior a la caída del muro de Berlín, al fin del socialismo real, en donde ciertamente se establece una especie de pensamiento individualista único, en donde lo único que importa es tu trabajo como escritor y te alejas por completo de lo que está pasando en tu comunidad. Ahora, no es en todos los casos, por supuesto, pero es una tendencia bastante general en América Latina. ¿Necesita intelectuales públicos una sociedad como la mexicana? Bueno, yo creo que se necesita en una sociedad que todavía le cuesta trabajo llegar a la transparencia democrática, que sería una de las condiciones centrales, sí necesita ciertas voces que sean capaces de encontrar interpretaciones de lo que sigue pasando y nadie dice. Es mi cabeza. ¡Diego! ¡Diego! Aguántame tantito. Estoy inspirando. Pero la inspiración, según mi plan, no garantiza nada. De hecho, te puede llevar a resultados mucho más funestos de los que esperas. ¿Cómo dices? Que la inspiración te puede llevar exactamente al lugar común, te puede llevar a las cosas que han escrito todos los poetas sinceros, que son los peores. A ver, no me malinterpretes. Son respiraciones de yoga. Es para que no me desborde la angustia. La mente de un escritor es mucho más laberíntica de lo que yo pensé. Pero, ¿de dónde estás sacando eso? ¿De una lata de aceite? ¿De un libro de autoayuda? Pero, ¿qué estás oyendo? ¿Música New Age? ¿Por qué no, para responder tu pregunta, ves mi reportaje contra la originalidad y ya? Bueno, pero no te enojes. Hoy en día, la originalidad es una de esas palabras que se han convertido en un calificativo sinónimo de virtud entre los creadores y artistas. Cualquier atisbo de copia en una obra de arte o en una pieza literaria recibe el lapidario sello de plagio y el creador en cuestión ve su reputación desplomarse más velozmente que las cuentas de los inversionistas de los Lehman Brothers en el 2009. Pero si tratamos de ir a contracorriente con los tiempos que corren y nos detenemos a pensar con calma en la acepción de la palabra originalidad, nos daremos cuenta de que el asunto no puede ser zanjado con tanta facilidad. César Aira escribió, quizás sin querer, una de las definiciones más acertadas acerca de la originalidad que jamás haya leído. La cultura, el entorno y la historia personal forman un singularísimo cóctel que moldea el pensamiento de cada uno de nosotros. La mente es una especie de huella dactilar existencial que recupera todos aquellos factores que convergen ante nosotros, todos aquellos senderos que se bifurcan después de haber transitado por nuestro camino. Si esto es cierto, podríamos argumentar que toda idea es una pieza única. Nadie tiene el mismo ángulo de incidencia que yo para poder percibir la realidad. Y aunque en mi cerebro ésta se agrupe detrás de una serie de conceptos, símbolos y fuerzas culturales aprendidas, se pueden obtener dos recetas diferentes variando las cantidades de ingredientes idénticos. Siguiendo la misma línea, el escritor norteamericano Jonathan Lethem sugiere que si no fuera por la copia, por la libre reinterpretación de obras y creaciones que nos anteceden, la evolución cultural sería imposible. La mayoría de los artistas, dice Lethem, llega a su vocación cuando sus propios dones nacientes son animados por el trabajo de un maestro. Es decir, casi todos los artistas se convierten al arte por el arte mismo. Por quién doblan las campanas es, por supuesto, el título de una novela de Hemingway, ¿cierto? Lo es en la misma medida que es una frase de un poema de John Donne, que antecede, por cierto, la obra del escritor norteamericano. Bob Dylan y Picasso no tenían el menor empacho en mostrar la fuente de sus inspiraciones personales, y Nietzsche llegó a decir sobre la obra El único y su propiedad de Max Stirner que ojalá ese libro jamás tuviera una circulación masiva porque al ser anterior a él, buena parte de su obra filosófica sería tildada de vil plagio. Así podemos ver que la originalidad, principio rector del arte y las letras contemporáneas, es un concepto ambiguo y subjetivo que suele ser objeto de encendidos debates. Aunque innegablemente el fuego eterno de la creación seguirá utilizando la reinterpretación de ideas y visiones como el combustible que le permite seguir ardiendo, tal y como se entiende de la siguiente frase de Thomas Jefferson, citada en Contra la originalidad de Jonathan Lethem. Aquel que recibe una idea de mí, recibe instrucción sin apocar la mía, así como quien enciende su mecha con la mía, recibe luz sin oscurecerme.
Bueno, para reinterpretar este texto decidí hacer una secuencia en imágenes y actuar las dos acciones del fragmento. Entonces estoy preparando un storyboard para poder tener idea de la temporalidad y saber qué hacer en la grabación. Entonces aquí el primer cuadro es Galia dibujando las montañas desiertas al otro lado del valle, donde sucede toda la acción. Ya voy a empezar a actuar. Soy el ranchero que va a caballo por las montañas desiertas. Entonces aquí en el cuadro 4 está el ranchero que muere de causa incierta, se cae del caballo. Y el cuadro 6 ya llega Evaristo, que de nuevo soy yo, pero ahora de bandido. Entonces llega Evaristo a ver qué sucedió con la pistola, con ánimo de disparar en cualquier momento, como dice el fragmento del texto. Bueno, yo voy a poner un sonido de relincho y cuando esté actuando de bandido voy a voltear así a ver al caballo y me voy a imaginar todo eso que dice Manuel Paino que le pasaba al caballo. En el párrafo final dice: en su registro ganó un reloj antiguo de plata, 6 onzas de oro y algunos reales, las espuelas y un paquete de cartas. Entonces eso se tiene que ver a detalle. Y ya luego en el cuadro 9 otra vez se abre y sigue Evaristo guardándoselo en su bolsa, las pertenencias del ranchero muerto. Y en el cuadro 10, que es el que estoy terminando ahorita, ya se va el bandido en el caballo del ranchero muerto, muy contento con las pertenencias y ya. Bueno, este es el final de la primera parte del trabajo. Joserra. Nunca pensé que me daría tanto gusto volver a verte. Sí. ¿Estás bien? ¿Sientes bien? Yo, bárbaro. No te ves muy bien que digamos, ¿eh? Se me hace que tanto tiempo en la mente de Borges afectó tu percepción de la realidad. ¿Y ese acentito que traes qué? Yo, mi acento. Pero, ¿qué tiene? Maestro, ¿seguro que no te hizo nada el laberinto? ¿Estás bien? Te digo, fantástico. Bueno, mira, ya encontré la salida. Voy a ir a traerte un vasito de agua, ¿sale? ¿Y mate se podría? Sí, mate. Mira, te dejo en la instantánea con Ernesto Anaya, a ver si te refresca la memoria. ¿Ese chileno? Ese. ¿Sale? Uno es una zona oscura, digamos, y cuando empieza a darse cuenta lo oscura que es la zona donde habita uno, nace la necesidad de escribir, por un lado, de expresar y de entender, de recoger un mundo, de atraparlo de alguna manera y darle alguna forma. Esta cosa que soy yo que no sé qué forma tiene muy bien. Me llamo Ernesto Anaya Otone, escribo teatro, cine y hago publicidad. Lo define muy bien Kundera en uno de sus ensayos. Tiene que ver con la pasión por lo concreto, porque yo lo que hago es teatro y cine, y eso tiene que ver con aterrizar las cosas, concretarlas, darles una forma que implica pasar por actores, por seres humanos, que es distinto al fenómeno de la escritura de la novela, que es más abstracta y más introspectiva. A mí me apasiona hacer conexión con un público. Este es un acto social, es cultural, la cultura implica convivencia, comunidad, no es un solipsismo, no es una pirueta que hago yo para mí mismo, no tiene sentido si no conecto con alguien. Mira, me hubiera encantado ser el primer español que ve Tenochtitlan, o sea, esa imagen, eso hubiera sido para mí impactante, o sea, tendría que ponerme yo en el siglo XVI. Pero también escribí una obra sobre Velázquez, sobre las meninas, y me fascina todo el tema de las meninas y su entorno, entonces pues, ahí sigo en el siglo XVII ya.
Yo vengo de una familia de clase media que le tiene susto al artista de la familia. Yo era el artista de la familia, entonces siempre se ve la preocupación de los papás de que cómo va a vivir este personaje. Entonces, así que diga que había estímulos para ser artista, no. Uno siempre tiene que luchar contra muchas corrientes para llegar a estar parado acá. Mi abuela nunca lo pudo entender. Yo soy abogado de profesión originalmente y luego cambié a esto. Mi abuela decía que no entendía, decía Ernesto de abogado a titiritero. Yo elegí ser mexicano. Este es un país que me enamoró, me encantó, me sedujo, un país que tiene cosas hermosas y terribles al mismo tiempo y que me revolucionó por completo. Por lo tanto, yo no me puedo entender a mí mismo sin México, absolutamente. De hecho, voy a Chile y en Chile me siento ya extranjero. Claro, hablo con este acento, no se me quitó, pero me siento profundamente mexicano. Yo digo que ya no dejé de ser chileno para pasar a ser chilengo. Mi mayor felicidad ha consistido en estar con mi hijo de 6 años que ve viendo una obra de teatro mía y ver cómo el niño observa la obra de teatro e incluso se ríe. Viena de principio de siglo. Esa es una época que a mí me fascina. La Viena de Klimt, la Viena de Freud, una Viena llena de cultura, estimulante, en plena Belle Époque. Esa Viena a mí me hubiera gustado vivirla. Creo que esa hubiera sido mi ciudad. Y además ya se había inventado la electricidad. Yo, si tengo que irme a cualquier lugar, que sea después de la electricidad, ojalá. Uno escribe con el bajo vientre. Si yo no escribo de mí mismo, no tiene sentido para mí hacer esto. Yo soy la cancha en la que se juega el partido. Es un ejercicio de desnudarse y volver a taparse, de otra manera. Y este ejercicio de sacarse la ropita y volver a ponérsela, yo creo que habría que entrevistar a alguna teibolera o algo así para ver lo que... Eso sería como lo más parecido a lo que hace uno, fíjate. Soy como una teibolera, en el fondo. A ver, tomate. Oh, bárbaro, qué gauchada, ¿eh? ¿Tú de verdad eres Joserra? Y sí, yo soy yo. Esto es un vil robo de identidad. A ver, si eres Joserra, ¿de qué va tu siguiente reportaje? River trata de volver a primera. Los refuerzos del River. Claro que no, los bandidos de Río Frío. ¿Río Frío? ¿Vos estás seguro que no es Río Cuarto, Río Negro, Río de la Plata? Ese es el título de tu siguiente reportaje, Los bandidos de Río Frío. Y suena lindo, che, veámoslo. Hay libros cuyo encanto es arqueológico. Nos dejan ver quién es un autor antes de su plenitud. Incluso en el caso de autores que nunca lograron una obra perdurable, el tiempo puede conmutarles la pena del olvido por el encanto anacrónico de una inocencia de época, que a veces, sospecho, es más un producto de nuestra nostalgia que del mismo texto. Hay otros libros que poseen el encanto genealógico. Nos permiten encontrar los manantiales de los que abrevaron nuestros héroes de la cultura. 2 de las novelas de Manuel Paino responden a esa descripción. El hombre de la situación, que rescató don Luis González Obregón y cuenta con una edición moderna perfectamente digna, a cargo de Manuel Soltlachi, y El Fistol del Diablo. El encanto de Los bandidos de Río Frío, en cambio, no depende de ninguna mirada retrospectiva. Esto explica que desde su primera edición barcelonesa de 1891, prácticamente nunca haya dejado de reimprimirse. La historia central, no demasiado apartada de un episodio real, revela cómo la banda de salteadores,
que asolaba la diligencia de Veracruz, gozaba, ay mísera vuelta del tiempo, de la protección de Juan Yáñez, un alto funcionario del gobierno de Antonio López de Santana, quien es, ay dolores de la diferencia en la repetición, finalmente descubierto, juzgado y colgado. Sin embargo, no es la trama que le da título al libro y que se ha privilegiado en la tristeza de sus adaptaciones a otros medios la que le da su encanto. De hecho, no es ninguna de sus varias tramas, desde la seducción alevosa de la verdulera guapa hasta el intento de un tal Moctezuma III a reclamarle sus bienes a la nación, la que le da su encanto. El gozo en Los bandidos de Río Frío proviene de la mezcla sabia entre la ambición de contar el país en una época, pues México ya es claramente México a mediados del XIX, sin sentir ninguna vergüenza de ejercer el costumbrismo. De hecho, el desprestigio de este término proviene de cuando la descripción no sabe trenzarse con la acción y en paino, la descripción, por ejemplo, del puerto de Chalco, donde se embarcaban los frutos de la tierra caliente rumbo a la capital, es un placer en sí mismo, pero además siempre lleva a la acción, nunca se estanca. La época parece encarnarse en sus paisajes, en sus costumbres, en sus sabores, en palabras ya deliciosamente alejadas del uso castizo. ¿Acaso no es costumbrismo lo que hacen los novelistas históricos de hoy? Creo que lo es, pero siempre con menos gracia que Los bandidos de Río Frío. Probá, nene. No me gusta, está muy amargo. Dale. No me gusta, Probá, está muy amargo. probá. Espero que este daño no sea irreversible. Pero, a ver, decime. ¿A qué hora empieza el fútbol? No, mira, ahorita vamos a ir a un corte y regresamos a texto gestual con Juan Carlos Colombo. ¿Sale? ¿De verdad no querés? Texto gestual. Mate, suena todo bien. Pesadilla. Bueno, una pesadilla dentro de una pesadilla y ya, no voy a poder dormir. Ay, a ver qué hay en la tele. Es la entrevista de Volpi. Me lo voy a echar. ¿No te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo en la función de intelectual público o te sientes más cómodo en la función de escritor que explora un universo personal y atemporal y universal, valga la redundancia? Yo lo que más cómodo me siento es en el trabajo literario. Que a veces, los dos son trabajos literarios. Bueno, digamos, no en el trabajo, digamos, de intelectual público al que tú te estás refiriendo, en el trabajo directamente con las novelas y con los ensayos. Digamos, a eso es a lo que me refiero. A veces las novelas pueden estar absolutamente cerca de la realidad, en algún sentido. Tu trilogía del siglo XX lo está en gran medida. Exactamente, ¿no?
pero aún así es donde más cómodo me siento. Y pocas cosas he disfrutado tanto como escribir un ensayo reciente sobre el funcionamiento del cerebro y la ficción, que como decíamos antes es lo más alejado posible de la actualidad política. ¿Cómo se empezó a dar esa relación y cómo incidió sobre tu trabajo literario? Esto sí, por ejemplo, es anterior. Yo creo que mi fascinación, digamos, por la parte pública y por el poder en todas sus manifestaciones es ya una fascinación relativamente tardía de la preparatoria. En cambio, desde niño, yo estaba convencido de que lo que quería era ser un hombre de ciencia. ¿Eres hijo de médico? Soy hijo de médico, veía los libros de medicina de mi padre constantemente y, como he contado muchas veces, veía primero que nada Cosmos de Carl Sagan en televisión y luego a partir de ahí mi nacimiento como lector es de divulgación científica. Eran los libros que yo le pedía que me comprara a mi papá, no novelas, no otra cosa. A la larga, pues yo creo que realmente por haber tenido malos profesores de física en la escuela, terminé no estudiando ciencia. Pero el escritor tiene la posibilidad de recuperar, en cierto sentido, gracias a la imaginación, las vidas que no viviste. Y en esa medida, desde muy temprano, yo sabía que quería, y todavía lo sé, de dos vidas que son las que más me hubiera gustado vivir, que no lo he hecho. Por un lado, la vida de científico, que terminé viviendo gracias a En busca de Klingsor, o gracias a No será la Tierra, o gracias a este ensayo Leer la mente. Y por el otro, también de la misma manera, igual de paralela, la vida de músico. Y eso todavía no lo hago, pero sé que una de las novelas que quiero escribir en algún momento para tener esa oportunidad es una novela sobre un director de orquesta. ¿Naciste en la época equivocada? Pues tal vez, ¿no? Me hubiera gustado vivir en otras épocas, sin duda. ¿En cuál? La que más me hubiera gustado es Viena a fin de siglo. Viena a fin de siglo es un poco las semillas del siglo XX, ¿no? Es como el laboratorio, ¿no? Como decía Karl Kraus, es el laboratorio del fin de los tiempos, el laboratorio del siglo XX y probablemente del XXI también. ¿Es un siglo que te gusta el XX o es un siglo que te duele? Es un siglo terrible, ¿no? O sea, si uno hace una revisión, como intenté hacer con esta trilogía, es un siglo lleno de catástrofes provocadas por los seres humanos mismos en una proporción que no se conocía anteriormente. ¿Y el 21? El 21 no empieza muy bien, ¿no? El 21 finalmente empieza con el atentado de las Torres Gemelas, el hecho, el acontecimiento que lo hace nacer, y desde entonces estamos marcados por esta reacción frente a ese acontecimiento. A veces también podemos decir que por lo menos la primera década que acabamos de terminar del siglo XXI es una década, claro, marcada de nuevo, a diferencia de la última década del XX, que era una década de esperanza, de regocijo. Es una época, en cambio, la primera del XXI, marcada por el miedo, por la desconfianza, por el terror frente al otro. Quiero cerrar la entrevista preguntándote por un libro tuyo que me gusta mucho y que es poco atendido, que es Oscuro Bosque Oscuro. ¿Es una novela o es un poema? Pues yo creo que es las dos cosas. Digo, ya cuando lo publiqué me daba mucho más miedo decirlo, y por eso yo creo que incluso tú me lo preguntabas si no era capaz de afirmarlo, porque a la poesía le tengo un respeto gigantesco y nunca me he atrevido a escribir poesía. No sé por qué, quizá por esa parte que tiene que ver un poco con mitificar lo que es el trabajo directamente del poeta. Pero en este caso es uno de los libros de los que me siento más satisfecho que he escrito en mi vida. Y es, yo creo, al mismo tiempo una novela en verso y un poema narrativo. ¿Eres un poeta? Bueno, yo creo que no. Como escribir un solo libro que podría decir que es un libro de poesía no me hace poeta. ¿Lo serás? Pues tal vez. Tal vez me gustaría pensar que cuando tenga 70 años sea capaz de escribir un libro de poesía. A ver, ¿estás seguro que no tienes un hermano gemelo perdido ahí en Buenos Aires? Seguro, güey. ¿Seguro, seguro? Seguro, güey. O sea, esto no es otra pesadilla. Claro que no, güey. A ver, pégame, para estar seguro. Espérate, no tan manchado, tranquilo. ¿Ya te sientes mejor? Seguro que sí.
Bueno, esa es la segunda parte del trabajo. Voy a dibujar la escenografía. Al leer el fragmento de esta novela, me imaginé cómo habrá sido para los que pasaban en esta zona, que era después de las montañas, una zona hundida y solitaria, y pues como este suspenso, que sabes que estás cruzando una zona peligrosa, pero pues que no tienes de otra, y pues ya te avientas y dices, bueno, pues a ver qué pasa. Ya está lista la escenografía, ahora voy a preparar mis personajes. Ahorita estamos preparando el personaje del ranchero, que es dicen que es blanco, de tez blanca, un poco mayor de 40 años. Pues, ¿qué más decía? Apuesto. No, es el personaje que va a ir cabalgando y que luego se muere. Lo primero que pensé fue que moría de un disparo, pero luego decidí que moría de otra manera. Entonces quiero que muera de otra manera para que sea evidente que Evaristo no lo mató, sino se lo encuentra ya muerto y no sabe por qué está muerto. Evaristo es el personaje principal, bueno, es de los personajes principales de la novela de Los bandidos del Río Frío, y es el primer bandido de Río Frío, el que empieza a hacer su banda. Escucha, dijo entonces Pugachov con una especie de inspiración salvaje. Te voy a contar un cuento que en mi infancia le oí a una vieja calmuca. Una vez un águila preguntó a un cuervo: dime, cuervo, ¿por qué tú vives en este mundo 300 años y yo solo 33? El cuervo le contestó: porque tú bebes sangre viva y yo me alimento de carroña. El águila pensó: voy a intentarlo yo también. Volaron juntos el águila y el cuervo. Vieron de pronto un caballo muerto, bajaron y se posaron encima de él. El cuervo empezó a dar picotazos y a lavar la comida. El águila dio un picotazo, luego otro, después agitó un ala y dijo al cuervo: no, amigo mío, mejor que alimentarse de carroña 300 años, prefiero saciarme una vez de sangre viva y luego sea lo que Dios quiera. ¿Qué te parece el cuento de la calmuca? Es ingenioso, contesté, pero vivir del crimen y del robo es, para mí, alimentarse de carroña. La sala estaba vacía. Una vez más llegaba demasiado tarde. En aquella mesa se había comido. Aún había 13 copas, una especie de recipientes poco profundos, muy anchos de boca, provistos de un pie corto y 2 pequeñas asas. Soy Armando Vega Gil y tengo un gato. Soy músico, toco con botellita de Jerez, el arraigo domiciliario, y escribo. Y entre las dos cosas también hago cortometrajes y cosas así. Entonces, más bien creo que me dedico a la inquietud. Y en algunas copas, un poco de vino tinto. Tahor sintió vértigo. Pan y vino. Alargó una mano hacia una copa y la alzó hasta sus labios. Los 2 ángeles que velaban por él desde su liberación lo sostuvieron con sus grandes alas, y mientras el cielo nocturno se cubría de inmensos fulgores, se llevaron a aquel que, después de haber sido el último y que siempre llegaba con retraso, acababa de ser el primero en recibir la Eucaristía. Les voy a hablar de este libro de Michel Tournier, Gaspar, Melchor y Baltasar, que es el triunfo de contra un prejuicio mío. De repente, un día bajando
al metro, muy cerquita de aquí de la casa, en un botadero de libros me encontré ¿no? Y dije, Gaspar, Melchor y Baltasar. Entonces ya la idea de infantil de los 3 Reyes Magos, todo esto como que no estar muy bueno el libro, ¿no? Y aparte costaba 20 pesos este libro ahí. Y dije, bueno, pues, y había como 4, ¿no? Me hice fan del libro y lo empecé a regalar. Compré los libros que tenían ahí, un día se agotaron y ya no lo volví a encontrar. La historia de Tabor, el cuarto rey mago, que hay un cuarto rey, que siempre llegaba tarde a todos lados, por un dulce de pistache, que le llega, dice, no, pues tengo que ir a Arabia a buscar este dulce, y de repente pues va perdiendo toda su riqueza, toda su seguridad vivencial, se va erosionando hasta terminar convertido en un esclavo en una mina de sal. Este suplicio, digamos, al que se somete este cuarto rey mago, como que me perturbaba mucho, ¿no? Es como esta idea de que para realizar el deseo tienes que destruir el objeto deseado. Tournier, sin conocerme, me lo escribió a mí. Entonces le agradezco mucho. Un día espero conocerlo. No creo. Cuando yo regalo este libro es como decirles, mira el gran descubrimiento que hice, que es una victoria a mis prejuicios, ¿no? ¿Qué es un tatuaje? Un amuleto permanente, una joya viva que nadie puede quitarnos porque es consustancial al cuerpo. Es el cuerpo convertido en joya y compartiendo la inalterable juventud de la joya. No, otra vez la pesadilla. No. Ya, cambiaste de colchón, ¿te acuerdas? Este es otro sueño. Mira, mete la manita. Ah, mira nomás. ¿A poco no te gusta este sueño? Había estado buscando, desde hace tiempo. Sí. ¿Qué traes? No, mira, yo estoy con un número de una revista. Yo no suelo recomendar revistas, pero este es un número excepcional. Es un número de la revista Fractal, el número 56, que está dedicada a Roberto Bolaño. Es un número no con reseñas, no es una compilación de artículos anteriores de la urgencia periodística. No, estos son artículos largos, muy bien compilados, muy bien armados. Artículos que habían aparecido en Comparative Literature o en N+1, y son artículos que no habían aparecido en español. Un poco semejante es el volumen que publica la Universidad Benemérita y Autónoma de Puebla, ¿no? Que es Ruptura y Violencia en Roberto Bolaño, y también tiene un índice amplio, muy generoso, sobre todo de académicos, pero artículos sorprendentemente bien escritos. Estos son lectores entrenados que llevan muchos años trabajando sobre Bolaño y hace un libro espléndido. Digo, la verdad no es un libro que quieras leer o que necesites leer de tapa a tapa. Te vas al índice y dices, bueno, a mí lo que me interesa es Amuleto, a mí lo que me interesa es 2666, y vas a discutir con alguien que trabaja o el tema de la violencia o el tema de la inminencia o un tema muy, muy puntual, como por ejemplo la representación del mezcal los suicidas en algunas de las novelas de Bolaño. Entonces, son 2 volúmenes, creo que superiores al Bolaño Salvaje, que era el primer tomo que había salido de críticas sobre Bolaño, y esperamos que sigan saliendo muchos más, pero estos 2 han aparecido en México, están disponibles, son fáciles de encontrar, ¿no? Están bastante bien. A seguir desentrañando el misterio detrás de ese chileno. ¿Y a ti qué te salió del saquito? Fíjate que a mí me salió uno de las últimas maravillas editoriales en los Estados Unidos. David Vann es un narrador relativamente joven, unos 40 años, y en esta novela, Sukuan Island, lo que hace es un ejercicio realmente conmovedor y profundo del proceso de la escritura, digamos, de tratar de crear universos paralelos a aquellos que están registrados en la memoria y averiguar qué habría pasado si. La anécdota a partir de la cual surge este libro es sencilla, pero es terrible, ¿no? David Vann es oriundo de Alaska y su padre, a eso de los 12 años, cuando la madre quería mudarse a California, le dice, bueno, vamos a hacer un último viaje, vamos a internarnos en una reserva natural en la que no hay un solo ser humano
y vamos a pasar tú y yo un año sobreviviendo en medio de la naturaleza antes de que te mudes a California, te insertes en la modernidad y te vuelvas un ser humano autómata como la mayoría de los seres humanos en, o sea, una en lectura esta favorita de Sarah Palin, ¿no? Exactamente. Él se niega con el padre a hacer ese viaje. El padre va solo y un mes después recibe David Vann la noticia de que se pegó un tiro el padre. Entonces, esta novela se construye a partir de una digresión mental que hace David Vann, preguntándose qué habría pasado si sí iba con mi padre. Y bueno, hay una serie de eventos muy traumáticos y muy desgarradores que nos meten a poder observar de primera mano ese dolor tan desgarrador que vivió David Vann. Es una de las novelas más extraordinarias y mejor escritas que he leído en mucho tiempo. No, fantástico, fantástico. Oye, a mí me salieron 2 libritos y a ti solo uno, ¿no? Sí, pero mira, aquí hay una nota. ¿Qué dice? No te traigo... debo un libro. Mañana te lo pago. No traigo mis lentes, a ver si tú me puedes ayudar. Es un recordatorio que no se te olvide leer Los bandidos de Río Frío, de Paino. Claro, porque además creo que Galia Ivanschutz hizo alguna obra a partir de este. Creo que ya terminó incluso. ¿Sí? A mí me gusta, sí. Esta es mi reinterpretación del fragmento de la novela de Manuel Paino. Espero les guste. Mi plagio. Me he esforzado por no dejar huellas. Me he esforzado por proteger el anonimato de mi rostro. Tengo un trabajo extra en la televisión, pero eso no importa mucho. De lo que no he podido escapar es de mi nombre. Mi nombre que me incrimina. Problemas de trabajar con las palabras. Esto fue Letrero. Muy buenas noches.